Hola, buenos días, alumnos de primero de secundaria. Espero que estén bien. Vamos a iniciar semana trabajando. Recuerden estar despejados, no tener nada para distraerse y realizar su trabajo día con día. No vayan dejándolo para después, porque luego es mucho trabajo y un trabajo pues no muy bien hecho. Vamos a empezar con el pie derecho. Nuestro nuevo tema se llama Transformación de un texto narrativo en obra de teatro. Esto quiere decir, yo tengo un texto escrito, algo que me cuenta una historia, y lo voy a convertir en algo para actuar. Como ahorita no estamos en clase, pues no podemos hacerlo así en el salón, pero sí lo podemos explicar y sí lo pueden ustedes ir viendo con diferentes aspectos. Entonces yo tengo una historia, algo para contar, un cuento, pues, o tengo una narración de una historia que conozco mucho o algo que voy a escribir apenas como nuevo y luego lo quiero que lo actúen. Eso es convertirlo en una obra de teatro, así como sucede con los del teatro profesional. Tienen un texto y luego los actores lo dramatizan para su público. Entonces, para que esto suceda, primero tenemos que tener una trama narrativa. ¿Recuerdan la trama del cuento? Pues son los mismos elementos. Fíjense bien, la trama narrativa es la serie de acciones organizadas para contar una historia. Es cuando yo tengo las acciones clave, lo que sucedió en la historia para poder contarla, pero no toda la historia, sino que tengo unas acciones que son clave. Bueno, fíjense bien, esto es para copiar en el cuaderno, para que tengan el concepto. El concepto siempre partimos de ahí. ¿Qué es la trama narrativa? Fíjense bien. Para seleccionar los elementos que permiten conservar la historia de un texto narrativo que se va a transformar en obra de teatro, es necesario analizar la trama. Entonces, tenemos un primer objetivo, conservar la historia, no cambiarla. El orden en que se narran las acciones en el texto, que es la trama, e identificar a los personajes, tenerlos muy claros quiénes son los principales, saber cuáles son las acciones y los espacios donde ocurrieron esas acciones. Por decir, si yo voy a contar la historia de Blancanieves, pero actuada en el teatro, pues tengo los personajes, los enanos, tengo a Blancanieves, tengo lo que hicieron, cómo la rescatan, a dónde la llevan, cómo trabajan, tengo los espacios que es en el bosque, ¿sí? Entonces, y también voy a descartar a los actores y a los espacios que no sean esenciales y ordenar las acciones de manera que se puedan verificar. Esto es, que yo al ordenar mis acciones, las cosas que ocurren, yo ahí me doy cuenta y reviso que mi historia no cambió, que es la original. Porque si yo cambio cualquier orden de cualquier acción, de cualquier hecho de mi trama, entonces la historia ya no es la misma, ya no tiene su mismo sentido original. Imagínense donde estoy contando yo a través del teatro Blancanieves y los enanos nunca salen. Resulta que hasta el final salen los enanitos ahí y entran cantando. Cambia totalmente la historia porque ellos son parte del desarrollo de la historia, no del final. O imagínense a la bruja malvada también saliendo desde el principio dándole la manzana, cuando no es al inicio, sino más adelante. Entonces, esto es muy importante que lo tengan no solo escrito en el cuaderno, sino que entiendan muy bien qué es la trama y cuál es el objetivo de la trama. En el libro, en la página 156, viene un texto narrativo. Cuando decimos texto narrativo, queremos decir que todavía no es la obra de teatro, es apenas la historia. Es la historia de lo que queremos contar, pero actuada. Entonces, de aquí parten, esto quiere decir, de ahí dan pie al desarrollo de las acciones, quiere decir que de ahí partimos, de ahí comenzamos.
Luego ya se va hacia el clímax de la historia y luego al desenlace. Acuérdense que el clímax es la parte más importante, donde sucede lo más importante de la historia y luego ya cómo se soluciona. Bueno, en la página 156 viene la historia a jugar con el bastón. La vas a leer tranquilamente, conoce la historia, luego vas a hacer el ejercicio que viene en la página 157 y te va a preguntar cuáles son los personajes, los lugares y las acciones, cuál es sobre todo las partes de la trama, cuál es el planteamiento, qué personajes intervienen, cuál es el desarrollo, qué personajes, el clima y qué personajes, desenlace, personajes. Y luego lo mismo, pero planteamiento, en dónde sucede, en qué lugares. El desarrollo, en dónde, todos estos. Y luego, qué acciones se realizan en el planteamiento. Como el cuadro está muy chiquito, esto me lo vas a hacer en el cuaderno. Un cuadro a todo lo grande del cuaderno. Y me vas a decir del planteamiento cuáles son sus personajes, en qué lugares sucede y acciones. Esto es decir, al principio de la historia. En el desarrollo de la historia, quiénes son sus personajes, en qué lugares y qué acciones. Y así. En el clímax, el momento más importante, personajes, lugares, acciones. Y al final, lo mismo. Entonces, es importante que primero, antes de hacer la tabla, leas muy bien la historia. Puedes hacer un pequeño resumen para que lo tengas más cortito en el cuaderno y luego ya haces tu tabla. Bueno, entonces, esto es muy importante que lo hagan hoy mismo y ya tengan su tarea hecha. Les comento esto porque cuando mañana veamos lo siguiente, tú ya tienes que haber trabajado esto para que lo entiendas mejor. Si te quedas en esto sin hacerlo, el día de mañana no sabes ni por dónde comenzar. Entonces haz tu tarea. Yo me doy cuenta de que vieron los videos por los comentarios. Aquí les voy a dar, les doy la clave. Por eso aquí son como darles pequeñas claves. Cuando yo te digo haz esto en el cuaderno y según las preguntas que hago, sé que estuviste viendo el video hasta el final y con cuidado. Vas a mandarme a mi privado un mensajito que diga hola el día de hoy. Eso es la clave para que, y no se la pasen a nadie, para esto como una manera de lista entre nosotros para saber que vieron el video del día de hoy. Me dio gusto saludarlos y espero verlos mañana con su tarea terminada. Saludos.